Ahora estamos. Andaba con problemas para entrar. Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día, profe. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo quedaron de la clase con Agostina? Nos faltó ver la mitad. Sí, sí, sí. Entusiasmados. Bueno, pero lo que pasa es que es mucho, mucho contenido. Ustedes no se desesperen tampoco, ¿eh? Porque por ahí a lo mejor uno le está dando demasiadas cosas de golpe porque quiere cumplir con los tiempos, con la planificación. Y así que vamos a centrar en lo más importante. Lo que me decía Agostina es que si quieren ir a la clase de la noche, ahí un poquito ella va a seguir avanzando con todo lo que estuvimos trabajando. Bueno, a ustedes les sirve también como para afianzar este, todo lo que estuvieron viendo, si tienen dudas. Así que bueno, tienen la posibilidad también de asistir a la clase de la noche. Total es una hora y media, una cosa así. Bueno, esperen que tengo algunos chicos en sala de espera. Bueno, como siempre, o sea, yo inicio las clases tal vez escuchándolos a ustedes, o sea, viendo si tienen alguna duda, cómo van con el aprendizaje, qué problemas se les presenta, si entienden el tema de cómo funciona el aula virtual, si encuentran los contenidos, si tienen alguna queja de nosotros, qué les gustaría que cambiemos y todo ese tipo de cosas. Y si no, bueno, arrancamos con los problemas, que empezamos a trabajar con la parte de trigonometría, que es lo que estuvo trabajando Agostina, ¿sí? Con respecto a los temas que estuvieron viendo de la clase pasada, un poco del tema de conjuntos numéricos, ¿eso se les presentó alguna duda? Más allá de por ahí no entender demasiado el tema de número complejo, para qué se usa, pero por lo menos el hecho de saber operarlo, hicieron los ejercicios, vieron que se los damos resueltos para que ustedes lo puedan chequear. ¿Alguna duda ahí, chicos, o no? No, eso quedó claro, profe. Bueno, Santiago, me alegro entonces. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar con... paren un cachito que tengo el perro que me ladra. A ver. A ver. Bueno. Entonces, cosas que tienen que saber. Estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Repito un poco lo que estuvo trabajando Agustina. Agostina. En principio, triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos no son cualquiera. Tienen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se llaman estos lados que forman el ángulo recto? Catetos. Catetos. Entonces, el triángulo rectángulo es el único triángulo donde los lados tienen un nombre especial. Esto es un cateto y ahí tenemos otro cateto. O sea, cateto, cateto y cateto. Olvidémonos de menor y mayor. Cateto y cateto. Y este lado que no forma parte del triángulo rectángulo, ¿cómo se llama? Hipotenusa. La hipotenusa. Hipotenusa. La hipotenusa podemos decir que es el lado que está opuesto al ángulo recto, o sea, no forma parte del ángulo recto. ¿Estamos? Bueno, lo primero que tenemos que saber, y ustedes lo saben esto, es que por lo general a un cateto le ponemos A un cateto le ponemos B, y a otra cateto y a la hipotenusa le ponemos C.
¿Y qué se verifica? Una relación fundamental, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Esto lo tenemos que tener siempre en cuenta, chicos. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Perfecto. A cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Y eso me puede aparecer en un montón de problemas. O bien, yo el cuadrado de la hipotenusa se lo puedo pasar como raíz cuadrada. Entonces me queda la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos. ¿Estamos? Ni loco se les ocurra simplificar la raíz con los cuadrados. Porque acá tenemos una suma y la radicación no es distributiva con respecto a la suma. Entonces, acá siempre primero tenemos que hacer esta suma de los cuadrados y después al resultado le aplico la raíz cuadrada. ¿Estamos? Si lo que yo quiero averiguar es un cateto, por ejemplo, A, entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar la hipotenusa al cuadrado menos un cateto elevado al cuadrado, raíz cuadrada. O sea, si yo quiero averiguar la hipotenusa, es la suma de los cuadrados. Si quiero averiguar un cateto, es la resta entre el cuadrado de la hipotenusa y el otro cateto. ¿Eso está claro, chicos? Bien. Si este ángulo es alfa, entonces se definen las relaciones trigonométricas. Las fundamentales. El seno de alfa. ¿Qué era el seno de alfa, chicos? El seno de un ángulo en un triángulo rectángulo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, en nuestro caso, B sobre C. ¿Qué era el coseno de alfa? El cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que forma parte del ángulo. ¿Sí? Cateto opuesto es el que no forma parte del ángulo. Entonces el coseno de alfa es A sobre C. ¿Y qué más se define? La tangente de alfa, que eso es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perfecto. ¿Estamos? Esas tres cosas las tienen que saber, chicos. Teorema de Pitágoras, seno, coseno y tangente. ¿Sí? Si tenemos este triángulo, por ejemplo, y ya avanzando un poco en lo que vamos a empezar a trabajar ahora, supongamos que esto acá mide 6, que esto mida 8, y quiero calcular el ángulo alfa. ¿Sí? A ver, primero, ¿cuánto mide la hipotenusa? Si esto mide 6 y esto mide 8. Y la vamos a sacar por el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? O sea, que sea que va a ser igual, chicos, a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿verdad? Sí. 8 al cuadrado es 64, 6 al cuadrado es 36, esto me queda la raíz cuadrada de 100, que en este caso es 10. O sea que esta hipotenusa vale 10. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en este triángulo rectángulo? Quiero conocer alfa y quiero conocer beta. Este ángulo ya sabemos que es 90 grados. Entonces, yo no sé quién es alfa, pero le puedo calcular, por ejemplo, el seno. ¿Cómo calculamos el seno de alfa? Cateto opuesto dividido hipotenusa. En este caso, Sería de alfa, el cateto opuesto es 6 dividido 10. 6 dividido 10. ¿Estamos? Esto me da 0,6.
Entonces, no sé quién es alfa, pero sabemos que su seno es 0,6. Entonces, alfa, ¿cómo hacemos para averiguarlo? Y es el shift seno. Es el shift seno de 0,6. Entonces, vamos a la calculadora y ponemos shift seno de 0,6. ¿Sí? 36,86. Perfecto. 36,86. 86. Lo de shift seno es a los efectos de la calculadora. Pero en realidad matemáticamente no decimos shift seno, decimos el arco seno. No me acuerdo de arco y me acuerdo de shift, no pasa nada. Pero yo como profe le tengo que dar realmente cómo se dicen las cosas. ¿Estamos? Entonces, no sabemos el ángulo, pero sabemos el seno. Bueno, este ángulo que me queda ahí en decimales no me gusta como me queda, porque me quedan decimales. Entonces, ustedes van a buscar una tecla que la tienen a la izquierda, que tiene grados, minutos y segundos. Entonces el ángulo, aprietan esa tecla y el ángulo me lo da en sexagesimal, que es un poquito lo que vamos a ver ahora, el sistema de representación de ángulos. ¿Cuánto me da ese ángulo en sexagesimal? 36 grados, 52 minutos, Perfecto. 11,63 segundos. 36 grados, 52 minutos. Y después el tema de los segundos, bueno, eso depende un poco de lo que trabaje cada uno. ¿Cuánto es esto, Pamela? 36, 52. 11,63 segundos. Bueno, vamos a dejarlo en 11, porque lo demás ya es muy, muy, muy finito. ¿Sí? Si queremos calcular beta, ¿cómo hacemos para calcular beta? Beta es este ángulo. ¿El coseno? A ver, el coseno de... A ver, dime tú. El coseno de beta, ¿no es? A ver, ¿a qué Si no, sería el coseno? El coseno de beta, ¿a qué sería igual? Al cateto opuesto sobre No, hipotenusa. coseno, no. coseno, coseno. Coseno Cateto es adyacente. adyacente. Coseno. Entonces, en beta el adyacente es 6. Entonces vos podés utilizarlo así como decís, Santiago. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto también te da 0,6, pero es el coseno. ¿Cómo haces para averiguar beta? Shift coseno. Y después apretás la tecla y te da grados, minutos y segundos. ¿Sí? Y sí, profe, si no, restás Claro, claro. los Y si ángulos. no, en este caso restamos ¿qué? 180 menos 90 menos 36. Sí, no No me acuerdo hacemos cuánto. 180, porque ¿cuánto suman estos dos ángulos? 90. 90, es 90, verdad. porque ya sabemos que este es 90. Entonces directamente hacemos 90, Menos 36. fíjense cómo vamos a hacer. 90, apretamos la teclita de grados, apretamos esta tecla, y después hacemos menos 36, aprieto la tecla. 52, aprieto la tecla. 11, aprieto la tecla. Cuando digo aprieta la tecla, es la tecla de grados, minutos y segundos que la tenemos ahí a medio a la izquierda de la calculadora. ¿Está claro? Pero es importante que le pongamos el grado a los 90, entonces ya me aparece todo en grados. ¿Sí? ¿Se Y entiende lo da que es? 53 grados, 7 minutos y 49 segundos. 53 grados, 7 7 minutos, minutos, 49 segundos. 49 segundos. ¿Estamos, chicos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Sí? ¿Puedo dar vuelta a la hoja? Sí. Va. Entonces vamos un poquito a ver el tema de ángulos. Los ángulos se generan por una rotación. O sea, yo tengo una recta y a esa recta la hago rotar. Si esa rotación es en el sentido antihorario, si es para allá, ese ángulo que genero es un ángulo positivo. Ahora,
viceversa, yo tengo una recta y esa recta rota para este lado, entonces si esa recta la hacemos rotar para este lado, o sea, en sentido horario, generamos un ángulo negativo. Eso para tener en cuenta. Antihorario positivo, horario negativo. La forma más clásica para medir ángulos es el sistema sexagesimal. Sexagesimal. Si ustedes, por ejemplo, dicen la curva es a 90 grados, ¿entienden lo que les dice? Sí, la curva es a 90 grados. Entonces, es el más difundido el sistema sexagesimal. Pero el sistema sexagesimal lo que tiene es que es arbitrario. ¿Qué significa que es arbitrario? ¿Y de dónde salieron esos 90? Y qué sé yo. A alguien se le ocurrió ponerle 90 grados al ángulo recto. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es un grado? Un grado. Y es la 90ava parte del ángulo recto. Ahora, si a mí se me ocurre, bueno, pero no me gusta que sea 90. A partir de ahora, yo digo que este ángulo, en vez de 90 grados, son, qué sé yo, a este le vamos a poner 1000. 1000 unrafitos. 1000 unrafitos. Y bueno, ¿y quién me puede decir algo? Así como a alguien se le ocurrió ponerle valor de 90 grados, grado es un valor de la temperatura. Yo le pongo 1000 unrafitos. Entonces, si esto es 1000 unrafitos, un ángulo llano, ¿cuántos unrafitos serían? 2000. ¿Se entiende lo que les digo? Es arbitrario, pero es el más usado. Y ese sistema es el sexagesimal. ¿Sí? Un grado son 60 minutos, o sea que acá hay una mezcla con el sistema horario, porque habla de grados, minutos y segundos. Un segundo, un minuto son 60 segundos. Bueno, medio flashero el sistema sexagesimal, pero es el que se usa. Estacionamiento 45 grados y todo lo demás. Entonces, para evitar esta situación de que cada uno genere un sistema distinto, por más que el sexagesimal es el más usado, entonces dice, no, bueno, vamos a unificar, a estandarizar, vamos a crear un sistema para medir ángulos que sea irrefutable, o sea, que nadie lo pueda discutir, que es el sistema radian. Sistema radian. ¿Qué dice el sistema radian? Bueno, vamos a generar un ángulo. A este le vamos a poner, lo vamos a hacer rotar alrededor de este valor. A este le vamos a llamar P. Y vamos a hacer rotar esta recta. Vamos a hacer rotar esta recta. La empezamos a hacer rotar, hacer rotar, hacer rotar, hacer rotar. ¿Hasta que qué? Hasta que este arco que recorre el punto P, este arco que recorre el punto P, llegando al punto P', sea igual a esta distancia. A eso le ponemos 1, un radian. Un radian. ¿Cuándo el ángulo es de un radian? Cuando el arco que describe, P', es igual al radio, a la distancia OP. Esto es segmento, esto es arco. Porque si esto va rotando, se dan cuenta que es un arco, ¿no es cierto? Es una parte de circunferencia. Si eso va rotando, ¿está?
lo que describe ahí, si yo pego la vuelta completa, lo que estoy describiendo es una circunferencia. ¿Sí? Cuando yo voy de acá hasta acá, cuando esa distancia, la distancia que voy recorriendo es igual a la distancia que hay entre O y P, eso le decimos que es un radián. ¿Se entiende, chicos? ¿Seguro? Sí, sí. Entonces, fíjense. Esto es O, esto es P, y yo le hago dar una vuelta completa. Le hago dar una vuelta completa, o sea, le hago dar un giro completo. Le hago dar un giro completo. ¿Sí? Bueno, cuando yo le hago dar ese giro completo, el punto P va describiendo una circunferencia. Una circunferencia. Entonces queremos medir este ángulo alfa. Y ustedes me dicen, bueno, pero esos son 360 grados. Sí, pero yo quiero ver cuánto miden radianes ahora. Quiero ver cuánto miden radianes ese ángulo alfa. ¿Cómo medimos un ángulo en radianes? Es el arco, lo que recorre el punto, dividido la distancia OP. ¿Cuánto recorre el punto ahora? Y todo el perímetro de la circunferencia. O sea, el arco va a ser el perímetro de la circunferencia. Dividido la distancia OP. Dividido la distancia OP. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el perímetro de la circunferencia? Pi por radio al cuadrado dividido 2. No, pi por radio cuadrado es el área del círculo, es lo que está, Ah, el perímetro es lo que está afuera. El perímetro era pi por diámetro. pi por diámetro. Pi por diámetro. Pero el diámetro son dos radios. Dos radios. Y el radio de esa circunferencia es OP. Pi por diámetro. ¿Sí? Pero el diámetro es la distancia que hay de acá hasta acá. ¿Sí? Dividido OP. Tengo OP arriba, tengo OP abajo. Entonces, este ángulo, que es de un giro, ¿cuánto vale en el nuevo sistema radián? 2pi. El ángulo de un giro en el nuevo sistema radián es 2pi. ¿Estamos, chicos? Sí. Si el ángulo de un giro son 2pi, un ángulo llano, ¿cuánto mide? Pi. Pi. Muy bien, la mitad. ¿Y el ángulo recto? Pi dividido 2. Exactamente. Pi dividido 2. Y uno va sacando así todos los ángulos. ¿Estamos? Entonces, un ángulo es 360 grados. Pero en el nuevo sistema es 2pi. El ángulo llano eran 180 grados. En el nuevo sistema es pi. El ángulo recto eran 90 grados. En el nuevo sistema es pi sobre 2. Un ángulo de 72 grados. ¿Cómo hacemos para pasarlo a radián? Regla de 3. Regla de 3. Regla de 3. ¿Cómo nos queda entonces? Esto vendría a ser x. ¿Sí? Bueno, Y 180 pi. claro. Entonces lo común es tener en cuenta esto. Tener en cuenta esto. ¿Estamos? Entonces decir, bueno, si 180 es pi, 72
será X. Y recuerden que la regla de 3 es 72 por pi sobre 180. ¿Sí? Por lo general, el pi queda. Cuando expresamos en radianes, siempre expresamos en fracciones de pi. ¿Estamos? Y hacemos 72 sobre 180 en fracción. 72 sobre 2 quintos. Entonces, ese ángulo de 72 grados es 2 quintos de pi. Y así con cualquiera. Así con cualquiera. Si el ángulo es de 30 grados, hacemos lo mismo. 180 es a pi como 72 es a x. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. o sea, yo me doy cuenta que estoy yendo rápido, pero bueno, hay un montón de cosas para ver. Vamos a empezar a trabajar entonces con esta práctica de trigonometría. ¿Está? Obviamente no vamos a hacer todos, pero bueno, uno los va guiando como para hacer algunos y después ustedes hacen el resto. ¿Ven la pantallita, no es cierto? Sí, sí, ¿La tienen a mano esta práctica? sí. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Ejercicios de aplicación, ¿no es cierto? Ya como para ir practicando, agarrando cancha en todo esto. Completar la siguiente tabla. Acá tenemos ángulos en grados y acá tenemos ángulos en radianes. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es, si acá lo tengo en grados, acá lo pongo en radianes. Si acá lo tengo en radianes, acá lo pongo en grados. ¿Sí? Entonces, si tengo 30 grados y lo quiero pasar a radianes, al nuevo sistema, ¿cómo hacemos? Y hacemos como hicimos recién. Sí. Sí. 180 y 30 sería X. 180 es pi, 30 sería x. Siempre lo hacemos así. Y conviene que siempre lo hagamos así. O sea, que conviene que siempre estandaricemos esto. Entonces utilicemos 180 es pi, el ángulo que quiero es x. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular x? 30 por pi dividido 180. 30 por pi sobre 180. El pi lo dejo y con la calculadora hago en fracciones 30 sobre 180. Un sexto. Perfecto. Un sexto. Entonces me queda un sexto de pi. Entonces acá vamos a colocar un sexto de pi. ¿Estamos? Sí. Vamos a ver pi sobre 3. Ahora lo tengo en radianes y yo lo quiero en grados, o sea que la compresión es al revés. Entonces, si acá decíamos que 180 es pi, acá lo hacemos al revés. Pi es 180. Pi sobre 3 va a ser x grados sexagesimales. ¿Cómo calculo x? Pi sobre 3 por 180, todo dividido pi. Como tengo un pi arriba, un pi abajo, lo simplificamos. Y me queda un tercio de 180, que serían 60 grados, ¿verdad? Sí, sí. Entonces acá son 60 grados. ¿Sí? Bueno, van a hacer ustedes ahora el de 150 y el de 5 tercios pi. Entonces practican un poco ustedes, a ver cuánto me da. ¿Sí? El de 150 da 5 sextos de pi. ¿Sí? ¿Ya lo Y tenés hecho, el... Pamela? Sí. 5 sextos de pi. Y el de 5 tercios de pi da 300 grados. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos acá? La regla de 3 en cada caso. ¿Sí? Profe, y ponele en el 5 pi sobre 5 tercios de pi.
Sí, También simplificás pi y te quedas 5 tercios por 180. sí, 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 sí. Ah, bien. Fíjate, pi es 180. ¿Mm? Entonces, 5 tercios de pi es x, ¿no es cierto? Sí. Vos querés averiguar x. Entonces, vos vas a hacer 5 tercios de pi por 180, todo dividido pi. ¿Mm? Este por este sobre este. Ujú. Simplifico, simplifico, me quedan 5 tercios de 180, ¿m? Sí, que que es son 300. los 300 grados que decía Pamela. ¿Estamos? Sí. Bueno. Voy borrando un poquito para que no me quede tan sucia toda la pantalla. Bueno, el ejercicio número 2, tampoco es cuestión de que uno haga todos los ejercicios. Es de calcular el ángulo central y el interior de un decágono regular, tanto en grados como en radianes. Recuerda que un decágono es un polígono de 10 lados. ¿Se complica esto? Sí. Bueno, vamos a hacer una circunferencia. Bueno, la voy a borrar. Vamos a hacer una circunferencia. ¿Y cómo hacemos ahí un dodecágono? No, perdón, un decágono. Se Que divide tiene en 10 10. lados. Sí, Tiene 10 lados. desde el Y, centro se divide en 10. claro, de ahí, entonces, a esto lo dividimos Claro. en 5 partes. En 5 partes. Bueno, no la hice bien, chicos, yo no, pero bueno. Lo divido en 5 partes. Bueno, va, más o menos. Y ahora unimos este con este con este con este. ¿Está? Entonces, ¿cuánto mide este angulito, chicos? 36 grados. Claro, ¿cómo lo sacamos? Y 360 dividido 10, que es la cantidad Claro, de... 360 dividido 10. O sea que ese ángulo es de 36 grados. ¿Sí? Ese es el ángulo central. O sea que todos estos son de 36. ¿Y estos de cuántos serían, les parece a ustedes? Todos esos triangulitos son isósceles. Entonces, esos dos lados son iguales. Entonces va a ser 180 menos 36, que me da 144, y eso lo dividimos por 2 y me da 72. O sea que este ángulo es de 72 y este ángulo es de 72. Esos serían los interiores. Sí, esos son los interiores. Y el otro es el central. Bueno, a 36 lo pasamos a radianes. ¿Cómo hacemos para pasar 36 a radianes? 180 pi, 180 pi, 36x. 36x. X va a ser 36 por pi sobre 180. El pi lo dejo, el 36 sobre 180 lo pongo en fracción. 1/5.
¿Estamos, chicos? Los demás son bastante parecidos, así que quedan para ustedes. Vamos a ver este, el 3. Calcula la medida en radianes de los dos ángulos que forman las agujas del reloj cuando son las 4 de la tarde. Considere que ambos se generan en sentido negativo. ¿Qué querrá decir todo eso? Bueno, este es el reloj de la iglesia. Acá tengo el 12. Acá tengo el 3. Acá tengo el 4. Una aguja la tengo acá. Otra aguja la tengo en el 4. Ahí son las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Bueno, si yo sé este ángulo, también sabemos el que está del otro lado, ¿no es cierto? Porque sería 360 menos el ángulo que calculamos. ¿Cuánto vale este ángulo alfa? Cuando las agujas dan las 4 de la tarde, ¿cuánto vale ese ángulo, chicos? 120. ¿Cómo lo sacaste? Porque a las 3 sería 90 grados y le sumo 30, que Muy bien. A las 3 son 90 grados. Ahora, a la 1. Acá tengo las 12, ¿no es cierto? A la 1, a las 2, a las 3. O sea, cada numerito, cada hora, ¿cuánto me representa? 30 grados, porque esto acá es 30, esto es 30, esto es 30. Entonces, si la aguja está a las 4, es porque se corrió 30 más. ¿Sí? Entonces, muy bien. Ese ángulo es 30 más 30 más 30, sería 90 más 30 más, ese ángulo es de 120 grados. Muy bien. Si lo queremos expresar en radianes, ya lo recontra sabemos. 180 es pi, 120 es x. Hago la regla de 3. 120 sobre 180. Dos tercios pi. Bien. ¿Todo entendido, chicos, hasta acá? Sí, ¿Seguro? sí, sí. ¿Están seguros ustedes de lo que me dicen? Va. Porque ahora vamos a empezar a trabajar con lo que denominamos la resolución de triángulos. O sea, ya sabemos cómo los ángulos, cómo se miden en un sistema y en otro, cómo pasamos de un sistema a otro. Y ahora vamos a empezar a trabajar con resolución de triángulos y en particular de triángulos rectángulos. ¿Sí? Bueno. Este no me gusta, no tengo ganas de hacerlo. Después lo vemos este. Vamos a esto acá. A este. Entonces se necesita instalar una torre de 50 metros de altura. Entonces uno tiene, la torre tiene 50 metros de altura. O sea que esto mide 50 metros de altura. Primero, calcular la longitud de la cuerda que une el extremo superior de la torre con un punto de amarre situados a 80 metros de la base. ¿Dónde dibujamos ese 80, chicos? En la hipotenusa. Sobre el eje horizontal. Claro. Ah, Esta distancia es 80. ¿Estamos? Calcular la longitud de la cuerda. Lo que tenemos que calcular, esa longitud de la cuerda, ese alambre, esa sí es la hipotenusa. ¿Está? Entonces, ¿cómo calculamos esa hipotenusa? Bueno, si tengo dos catetos,
le mandamos un Pitágoras ahí. ¿Mm? Esto lo van a hacer todo de una en la calculadora. Van a apretar la raíz cuadrada, van a poner un paréntesis, van a poner 50 elevado al cuadrado, más 80 elevado al cuadrado, van a cerrar el paréntesis y van a apretar el igual. ¿Sí? ¿Cuánto les da todo eso? 94,33. Y lo trabajo con dos decimales. 94,33. ¿Sí? Bien. ¿Qué más dice? Hallar el ángulo que forma la cuerda con la horizontal. Hallar el ángulo que forma la cuerda con el horizontal. Entonces, es el ángulo que está marcado ahí, que siempre le ponemos una letra, ¿eh? Y las letras que le ponen son griegas. Alfa. ¿Sí? Bueno, conocemos a alfa no, porque tenemos que hallar. Hay que trabajar siempre con los datos. ¿Qué es 50 de alfa? Cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Qué es 80 de alfa? Cateto adyacente. ¿Quién me vincula cateto opuesto con cateto adyacente? La tangente. La tangente. Entonces no sé quién es alfa. No sé quién es alfa. Pero podemos calcular su tangente. ¿Cómo calculamos la tangente de alfa? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces no sé quién es alfa, pero sé que su tangente es 5/8, porque simplifico ahí. 5/8. Perdón, que la tangente es 5/8. ¿Cómo hago para calcular alfa? Es el shift tangente de 5/8. Y lo hacemos toda de una y después de última apretamos la tecla de grados, minutos y segundos. 32. Da. Serían 32 grados, 0 minutos y 19,38 segundos. Bueno, casi 32 grados. ¿Eh? Sí. Sí, si ustedes lo expresan así, está bien. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. ¿Puedo borrar? Seguimos. Bueno, vamos a ver este problema 8. Calcular el ángulo agudo de un triángulo rectángulo entre el lado adyacente de longitud A y su hipotenusa de longitud 5/3 de A. Va, un poquito trabalengua. Vamos a dibujar el triángulo rectángulo. Vamos a ver de qué se trata. Me dice que tenemos un ángulo, le ponemos alfa. El lado adyacente le vamos a poner A. Y la hipotenusa es 5/3 de A. ¿Y A cuánto vale? Y no sé cuánto vale A. Y después también hay que calcular este valor de B, que no lo sabemos. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular A? Y no sé cuánto mide, pero alfa, perdón, pero este valor es el cateto adyacente, ¿sí? Esto es el cateto adyacente. Y esta es la hipotenusa. Cateto adyacente e hipotenusa podemos calcular el coseno de ese valor alfa. ¿A qué es igual? A sobre
5/3 de A. A arriba, A abajo se me simplifica. Arriba me queda 1. 1, vamos a escribirlo así, dividido 5/3. Lo escribo así para que se vea bien que 1 dividido 5/3, acá multiplico cruzado, 1 dividido 5/3 es 3/5. Entonces, el coseno de alfa es 3/5. Alfa es el shift coseno de 3/5. En realidad es arco coseno, pero bueno, si nos gusta decir, perdón, es el 53 shift coseno grados. de 3/5. 53 grados, bueno, 7 minutos y 48 segundos. 53 grados, 7 minutos, 48,37 segundos. bueno, 48,7 segundos. ¿Vamos, chicos? Sí. ¿Cómo harían para calcular el valor de B? Vamos a hacer lo siguiente. No lo vamos a hacer por Pitágoras. ¿B qué es de alfa? Cateto opuesto. Cateto opuesto. B es cateto opuesto. ¿Y A? Cateto adyacente. Bueno, entonces le vamos a calcular la tangente a este ángulo. Porque sabemos que la tangente de alfa, que lo calculamos recién, la tangente de 53 grados, 7 minutos, 48 segundos, 48,7 segundos, la tangente de ese ángulo alfa va a ser B, que no lo conocemos, sobre A. B sobre A. Bueno, este problema es medio tramposo porque me queda todo en función de A. O sea, a A lo vamos a pasar multiplicando. Y lo vamos a multiplicar por la tangente de 53 grados, 7 segundos, 7 minutos. 7 minutos, 48 segundos. Y ahí me queda el valor de B, pero en función de A, porque A no lo sabemos. Bueno, eso me queda 1,33, que si lo paso a... Bueno, 1,33 me da. A por 1,33. Ese es el valor de B. Bueno, obviamente que en los parciales uno no va a tratar de desafiarlo con estas cosas, sino problemas más concretos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer algunos problemas más. A ver, esperen, ¿no? Vamos a hacer este del árbol. Pero me
gustaría que todos participen, chicos. Dice, el viento corta un árbol. ¿Ven que ahí se cortó el árbol? Y la punta se apoya en el suelo en un punto situado a 20 metros de la base del tronco. O sea que la punta del árbol quedó a 20 metros de la base del tronco. Formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Este ángulo es de 30 grados. ¿Qué altura tenía el árbol antes de cortarse? O sea, ¿cuánto medía el árbol antes de cortarse? El árbol antes de cortarse era así, ¿no? Después se cayó por el viento. ¿Cuánto medía todo antes? ¿Cómo lo van a hacer, chicos? Sacando hipotenusa y el cateto opuesto. Claro, muy bien, Esteban. No lo hacemos de una. O sea, primero tenemos que sacar este valor, y después tenemos que sacar la parte del árbol que se cayó. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle letras, vamos a ponerle A, vamos a ponerle C. ¿Cómo hacemos para calcular A? Entonces, sí, muy bien. ¿Qué es A de 30? Cateto opuesto. ¿Y qué dato tenemos? 20, que es cateto adyacente. ¿Quién me vincula cateto opuesto con cateto adyacente? La tangente. Entonces, la tangente de 30, ¿a qué es igual la tangente de 30? Cateto opuesto que lo desconocemos sobre 20. Y de acá despejamos A. ¿Cómo? Y este 20 lo paso a multiplicar. 20 por la tangente de 30 es igual a A. Esta operación la hago de una en la calculadora. Hago 20 por tangente de 30. Todos juntos. 11,54. 11,54. Entonces ya sacamos la parte del tronco que quedó en pie. ¿Sí? Ahora hay que sacar la parte que se cayó. ¿Qué es la parte que se cayó? La hipotenusa. La hipotenusa. Este valor de A no lo vamos a calcular porque por ahí me equivoqué. Y si yo lo uso, voy a arrastrar el error. Siempre utilizamos los datos que tenemos. ¿Estamos? Entonces, el valor de C, la parte de este árbol, es la hipotenusa. ¿Y esto qué es? De 30. Cateto adyacente. ¿Quién me vincula hipotenusa con cateto adyacente? El coseno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El coseno de 30 es igual a 20 sobre hipotenusa. Muy bien. 20 sobre la hipotenusa, que en este caso la llamamos C. ¿Cómo hacemos para calcular C? Lo paso del otro lado. ¿Y qué hacemos con este coseno? También Lo lo paso paso. dividiendo. Entonces C va a ser igual a 20 sobre coseno de 30. Da 23,09. También lo hacemos de una todo eso. 20 dividido coseno de 30 igual. ¿Cuánto de esto? 23,09. 23,09. Bien. Entonces, la parte del tronco que quedó en pie es esta. La parte caída, digamos, esto. Las tengo que sumar. Y me da la altura. 34,63. Bien. 34,63. Sí. Este tipo de problemas es lo que vamos a evaluar, chicos. Este tipo de problemas. ¿Está? No tan complicados como algunos que aparecen por ahí.
pero es importante que lo sepan hacer. ¿Se entendió? Sí. ¿Hacemos el último? Bueno. Dale. ¿Están cansados? No. Bueno. Ustedes van escribiendo, van tomando nota de todo esto, ¿no es cierto? Sí, sí, profe. Sí, sí. Tienen su cuaderno, su carpeta. Bueno. Ese es de triángulo oblicuo ángulo, que todavía no lo vimos. Teorema del seno y teorema del coseno no lo vieron, me dijo Lago, ¿no es cierto? No sé. No. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. La ejercitación complementaria. Acá hay uno que es medio dificilongo, ¿viste? No sé si, a ver. Bueno. Vamos a hacer el 12. Dice, dada la siguiente torre, cuya vista lateral forma un triángulo isósceles, hallar la altura total h. Si la base tiene 5 y la separación entre las dos barras horizontales del reticulado que conforman la torre es de 3,5 metros y de 1 metro. Bueno, o sea, esto tiene 3,5, perdón, esto tiene 3. Eso es 1 metro. Bueno. Y tenemos que calcular la altura h. Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es aislar esta parte. Aislar esta parte de la torre. Aislar esta parte de la torre. Entonces, la base de esa parte es 3,5 y esto es 3. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Esto es 3,5. Esto es 3. Y esto es 1. De acá hasta acá es 1. Bueno, yo tengo que calcular, acá arriba hay otra cosa que yo no conozco qué altura tiene, la separo. Y acá abajo hay otra cosa que no sé qué altura tiene. Pero esto acá mide 5 metros. ¿Se les ocurre hacer algo, chicos? Miren. Yo haría lo siguiente. Acá tengo un triángulo rectángulo. Acá tengo un triángulo rectángulo. Que es el mismo triángulo rectángulo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cuánto mide esto? Este lado. 2,5, profe. No. Sí, 3, perdón. 3,5 mide todo. 0,25, perdón. Ahí está. 0,25. Ahí sí me gustó. 0,25. ¿Por qué? Porque si todo mide 3,5,
y yo le resto 3 que tengo arriba, me queda 0,5 que lo reparto mitad y mitad. ¿Sí? Entonces podemos calcular este ángulo alfa. ¿Cómo hacemos para calcular ese ángulo alfa? Cateto Opuesto. adyacente. Sí, opuesto y adyacente. Entonces, La La tangente. tangente. La la tangente. tangente. Entonces le vamos a calcular la tangente de alfa. La tangente de alfa es cateto opuesto, Que es 0,25. Y el adyacente, que es 1. que es 1. Entonces, esto me da un cuarto, o 0,25. Entonces, alfa es el arco tangente o el shift tangente de 0,25, que es 14,03. 14,03. Vale. Ese ángulo es el mismo que tenemos acá. Sí. Y es el mismo que vamos a tener acá arriba. ¿Sí? Entonces, tenemos un triángulo donde ese ángulo lo calculamos recién, porque fíjense que ese ángulo es el que forma la hipotenusa, el lateral del triángulo con cualquier vertical. ¿Estamos? Entonces, ahí vamos a sacar h. Lo voy a hacer mejor este dibujo. Vamos a tener un triángulo de esta característica, chicos. Un triángulo isósceles. Donde toda la base mide 5. Pero yo tengo que trabajar con triángulos rectángulos. Entonces lo divido por la mitad. Ahí. Este valor de h es la altura de la torre. Este ángulo lo saqué recién con la ayuda de los datos, 14,03. Si toda esta base es 5, la mitad de la base es 2,5. Y ahora sí podemos calcular h. ¿Se entendió, chicos, más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Está medio complicado, pero bueno. ¿Cómo hacemos para calcular h? ¿La tangente de vuelta o no? Sí, muy bien. La tangente de 14,03, ¿a qué es igual la tangente? 0,24. No, pero, o sea, en el triángulo este, en la mitad del triángulo. Y al cateto adyacente, que no lo conocé todavía, y sobre 2,5. Sería al revés, ¿no es cierto? Al revés. 2,5 y abajo. Cateto opuesto, que es 2,5, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que es h, que no lo conocés, que es lo que queremos averiguar. Entonces, ¿qué hacemos con ese h que está dividiendo? Lo paso multiplicando y a esta tangente le paso dividiendo. 2,5 sobre la tangente de 14,03. Ahí me da 10 metros, ¿puede ser? Sí, profe, 10 metros. 10,00, una cosa así.
Sí, sí. Bueno, chicos, tampoco los quiero cansar tanto. Me gusta que por ahí, bueno, si a lo mejor no tienen el micrófono, se les complica, qué sé yo, pero por lo menos con las reacciones, vieron que tienen la forma de poner así, o me la ponen para abajo, pero que más o menos, sí, se entiendan las cosas, si fueron siguiendo la clase, Esto acá obviamente también se complementa con el estudio que tienen que hacer ustedes, ¿no es cierto? O sea, no solamente con lo que ven en las clases virtuales. Bueno, me alegro entonces, Luz, Brian, Julia, algún día nos vamos a conocer presencialmente, ojalá. Valentín, Mica. Yo de mi parte estoy a disposición para lo que necesiten. Sí, ahí Camila pregunta una cosa. Perdón, Camila, no lo leí en su momento, ahora no me acuerdo bien qué era. Bueno, nos vemos presencialmente la clase el miércoles de la semana que viene, pero recuerden que tienen el foro para hacer todas las dudas que quieran. ¿Sí? Gracias, profe. A ustedes, Gracias, chicos. profe. Que Hasta lo Chao. pasen luego. bien. Chao, chao, Nos chao. vemos. Chao. Chao, chicos.